Hola, vamos a empezar hoy día hablando del sistema límbico y después vamos a pasar a lo que es el sistema hipotalámico o simplemente hipotálamo. El complejo hipotalámico es un conjunto de núcleos grises y forma parte del sistema límbico que constituye otra cantidad de importante de estructuras. En este capítulo vamos a dar énfasis a la amígdala, a la corteza prefrontal y al hipocampo. Entonces vamos a empezar diciendo que el sistema límbico es como nuestro cerebro primitivo. También se le ha llamado o relacionado con el cerebro reptiliano. Este nos permite responder en forma inconsciente, autónoma, frente a las amenazas que hayan tanto en el medio externo como en el medio interno. En el fondo se encarga de controlar nuestra homeostasis, pero también lo más importante es que nos permite reaccionar frente a estímulos agresores y también nos permite responder frente a ciertos estímulos que para nosotros son de carácter placentero. Pues bien, vamos a empezar a decir que el sistema límbico está relacionado entonces con todas las respuestas emocionales, pero sí también con el aprendizaje y la memoria. También depende del sistema límbico nuestra forma de ser, la personalidad, nuestros recuerdos, y de hecho nos indica un poco, nos orienta a cómo somos, si somos más tranquilos, más agresivos, y también a través de este sistema límbico podemos ver cómo nosotros reaccionamos frente a determinados tipos de estímulos. No todas las personas reaccionan de la misma forma debido justamente a que su sistema límbico agrupa una serie de reacciones o una serie de aprendizaje, de recuerdos, de experiencias que a veces son positivas o a veces son muy traumatizantes, muy agresivas. Entonces la respuesta va a depender de esa cantidad de información que nosotros hayamos guardado. ¿Okay? Vamos entonces a ver dentro del sistema límbico varios componentes. Uno es la amígdala, ¿ya? Que no es esta amígdala que tenemos acá, sino que es la amígdala cerebral, el tálamo, el hipotálamo, la zona del hipocampo muy importante, el área septal, y otras estructuras que vamos a ir agregando que están asociadas con la experiencia y la forma de responder frente a situaciones determinadas. Nuestro sistema límbico funciona muy bien en cuanto al control de todas nuestras acciones vegetativas, como son regular la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, los procesos digestivos, ¿ya? La irrigación a distintas partes del cuerpo depende del momento en el cual estemos viviendo, y así sea en un proceso digestivo, llevará la irrigación hacia la parte abdominal, y en situaciones de estrés o de actividad física nos llevará la irrigación hacia la masa muscular principalmente y hacia el corazón y el cerebro. Entonces vamos a ir viendo que hay una serie de acciones que nosotros no controlamos y que por suerte no estamos preocupados de ellas porque no son conscientes. El sistema límbico también, junto con la glándula pineal, que está asociada a ello, nos controla el ritmo circadiano, es decir, el ritmo de día y noche, de tal manera que regula los niveles de serotonina y de melatonina, de tal manera que igual, queramos o no queramos, a cierta hora del día nos va a inducir al sueño profundo, reparador, para recuperar energía y regenerar tejido. Y en la mañana nos va a despertar con niveles altos de serotonina para que empecemos nuestra actividad consciente, de tal manera que vamos a ver que está todo relacionado. Pero yo en la noche puedo dormir sin problemas y no me preocupo ni de la frecuencia respiratoria, ni de la frecuencia cardíaca, ni de ningún proceso digestivo. O sea, es como el cerebro, llamado también cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo, que nos permite entonces desarrollarnos sin tener que estar conscientes de todo lo que hacemos. Sin embargo, la corteza cerebral es la que va a ordenar y va a supeditar ciertas acciones, ¿ya? Que muchas veces pueden ser respuestas emocionales
intervención de la corteza cerebral, esas respuestas emocionales van a ser graduadas por la razón, de tal manera que si estoy en una situación de riesgo, ¿ya? Y yo no me voy a poner a gritar ni a desesperarme y a volverme loco en ese momento, porque la corteza me dice no es para tanto, ¿ya? Puedes resolverlo de una manera más racional y no tanto de tipo emocional. Pues bien, vamos entonces a avanzar en este tema. La amígdala va a estar relacionada con la respuesta frente al miedo. ¿Y de dónde va a recibir información? De los distintos centros, de los distintos sentidos, centros sensoriales, y van a llevar toda esa información al tálamo, excepto la información de tipo olfatoria. El tálamo tiene la opción de enviar por la vía corta las señales a la amígdala, y la amígdala va a ser la que va a generar esta acción de terror, de pánico, de mucho miedo, ¿ya? Y también tenemos la vía larga, donde el tálamo envía información a la corteza prefrontal, al lóbulo, ¿ya? Donde se toman las buenas decisiones en base a la experiencia. Y por supuesto que si yo me voy por la vía corta, directamente a la amígdala, voy a tener una reacción muy exacerbada frente a una situación, frente a un estímulo que para mí va a ser pavoroso, de miedo. Si me voy por la vía lenta, me voy a la corteza motora, por supuesto que la respuesta va a ser mucho más graduada frente a un estímulo aversivo. La posición de la amígdala, si ustedes la ven en este esquema, está ubicada en el lóbulo temporal. Y son dos, una derecha en el hemisferio temporal derecho y la otra en el hemisferio temporal izquierdo. La amígdala cerebral, el cuerpo amigdalino, o amígdala cerebral, constituye una serie de núcleos ubicados en la zona donde yo les dije y que tienen relación con la respuesta al pánico y al miedo. En esta imagen podemos visualizar mucho mejor, que las imágenes están acá, podemos visualizar mucho mejor las dos amígdalas, hemisferio derecho allá y hemisferio izquierdo acá. También la amígdala está muy relacionada con el hipocampo y lo vamos a explicar de inmediato. Dentro de las funciones que tiene la amígdala dentro del sistema límbico podemos ver que, y también asociada la amígdala con el hipotálamo, porque ahí está el centro del hambre, la sed, ¿ya? La memoria, el sexo, que también tiene que ver con el estímulo positivo, y va a estar el área septal y el núcleo accumbens, que lo vamos a ver luego, ¿ya? Así que no es exclusivo de la amígdala. Y también tenemos todo lo que son las emociones primitivas, ¿no? La ira, el pánico, el miedo, etc. Bueno, decíamos que la amígdala está asociada con el hipocampo. La zona del hipocampo, ya la mencionamos más de alguna vez, tiene que ver con el almacenamiento del recuerdo, de la información a corto y a largo plazo, y también tiene que ver con los procesos de aprendizaje. De manera que frente a una situación muy traumática que una persona pueda tener, donde reacciona la amígdala deriva información hacia el hipocampo y queda registrada como una experiencia nociva o impactante. De tal forma que cuando se encuentre frente a una nueva situación con condiciones muy similares, el organismo va a responder de inmediato. Muchas veces puede crear una estrategia de defensa frente a esa situación, o bien pierde el control porque la amígdala se vuelve a apoderar de esa situación peligrosa, ¿ya? Que vivió. Así que amígdala y hipocampo están muy bien relacionadas en ese aspecto. Si nosotros vemos cómo funciona la amígdala, básicamente, decíamos nosotros, la amígdala va a derivar su información hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo va a graduar y va a ayudar a responder frente a esta situación a través del sistema nervioso simpático que controla este hipotálamo. Y de esa manera vamos a tener
una serie de reacciones que se van a visualizar en efectos sobre ciertos órganos efectores. Por ejemplo, frente al miedo, vamos a generar en la parte somática una dilatación pupilar, una piloerección, se nos paran los pelos, se nos ponen los pelos de punta, carne de gallina, va a haber una vasodilatación, aumento de la presión sanguínea en algunas zonas, vasodilatación hacia todo lo que es la musculatura, va a aumentar el riego sanguíneo hacia los músculos, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, va a haber una dilatación bronquial para que llegue más aire a los pulmones y por ende a todas las células del cuerpo. Van a haber ciertas inhibiciones, por ejemplo se va a bloquear la micción, los esfínteres se cierran, desaparece el deseo de orinar en ese momento y se bloquean todos los procesos digestivos, la secreción de jugos digestivos, y se nota mucho en lo que es las glándulas salivales, la boca se seca y la saliva se hace más viscosa. Son todas respuestas frente a un estado de miedo o de estrés. Bien, seguimos avanzando. También este hipotálamo, ya, conectado con la amígdala y también con el sistema nervioso simpático, va a estimular a la médula suprarrenal, que es una glándula que está sobre el riñón, y a la corteza suprarrenal a que liberen hormonas. La médula suprarrenal va a liberar adrenalina y noradrenalina como hormona, conocidas también con el nombre de epinefrina y norepinefrina. Mientras que la corteza suprarrenal va a liberar corticoides, glucocorticoides, que van a aumentar el nivel de glucosa en la sangre, ya que los glucocorticoides, como el cortisol, la cortisona o la corticosterona, cualquiera de ellas que son glucocorticoides, van a promover la gluconeogénesis. Eso significa que van a convertir sustancias que no son carbohidratos en glucosa, van a elevar la glicemia, de manera que el organismo va a tener mayor disponibilidad de glucosa en la sangre. ¿Qué va a hacer la adrenalina y la noradrenalina? Principalmente van a reforzar la acción del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, es lógico pensar que van a suceder todos los eventos que ya nombré del simpático: corazón, pulmón, ¿cierto? Dilatación pupilar, piloerección, y además va a aumentar la liberación de glucosa por parte del hígado, de manera que va a haber una cantidad mayor de glucosa por parte del hígado que va a entregarla al torrente sanguíneo, va a haber una mayor disponibilidad de oxígeno porque entró más oxígeno por la vía aérea y por lo tanto las células de la mitocondria van a poder tener más sustratos, más reactantes, si se quiere, para generar ATP y poder subsidiar todas aquellas acciones que salen de lo normal, que requieren de un gran aporte de energía. Y también, por supuesto, la irrigación cerebral, porque hay que relacionar una serie de áreas, tanto sensitivas como motoras, para poder dar una respuesta coherente a la situación de miedo o de estrés que estamos viviendo. La amígdala se parece modular todas nuestras reacciones o eventos que son muy importantes para la supervivencia, es decir, lo que les había contado recién. Nos advierte de un peligro inminente, por lo tanto, estímulos muy importantes para la amígdala, estímulos que gatillen la respuesta. ¿Ya? Y en muchas ocasiones el miedo viene de una experiencia previa. Un niño se puede acercar a un perro que está ladrando y que es muy feroz, ¿ya? Que puede causar mucho daño, y el niño se va a acercar sin problemas porque nunca ha tenido una experiencia negativa con el animal. La mamá, por ejemplo, que ya tuvo una experiencia, que la mordió un perro, va a entrar en estrés, en pánico, y va a ir a buscar al niño para rescatarlo del perro. ¿Sí? Ese niño, cuando tenga una experiencia negativa con el perro, un perro que decimos que no es de ellos, sino un perro de cuidado de otra casa, por ejemplo, y tenga una experiencia con él, una mordedura, ¿qué va a pasar?
va a dejar registrado en el hipocampo la experiencia, de tal manera que cuando lo vea, va a entrar en pánico. La amígdala entonces va a facilitar los procesos de consolidación de la memoria, porque dijimos que la amígdala está relacionada con el hipocampo. Por lo tanto, lo que va a hacer es enviar información para que quede almacenada y registrada como una experiencia no muy positiva, o a veces también una experiencia positiva. Bueno, entonces eso es consolidar los procesos de memoria, pero no en sí la amígdala, sino que asociada con esta área del cerebro que está muy cerca de la amígdala y que es el hipocampo. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a la amígdala como para ir cerrando el tema? Primero, está relacionado con procesos de aprendizaje y memoria por un componente, sí, un componente emocional. Por ejemplo, aprendizajes aversivos. Otro es control de conductas motivadoras. Ya habíamos hablado de hambre, sed, conducta sexual, aunque no es la estructura que hace todo eso, sino que está asociada con otras. Control de respuestas viscerales. ¿Qué significa eso? Lo visceral es lo emocional. A través sí, de la influencia sobre el hipotálamo. Porque el hipotálamo es el que va a derivar la acción en el fondo, la acción motora. Es decir, las respuestas que el organismo va a generar frente a ese estímulo. Está muy asociada entonces a la situación de estrés. Ahí tenemos entonces como así golpe, está asociada con la memoria emocional. Si miramos acá esta imagen, vamos a ver que la amígdala está muy asociada o muy cercana al hipotálamo. ¿Y de dónde recibió información? La amígdala fue del tálamo. El tálamo derivó la información hacia ella. Ella lo comparte con el hipocampo y el hipocampo que está acá registra, por supuesto, la información. Acá tenemos una estructura que la vamos a mencionar. El cíngulo acá es el que va a llevar la información hacia el lóbulo prefrontal, donde se toman, sí, las decisiones ya más bien asertivas o acertadas. Es la zona que planifica la respuesta, planifica la acción, hace análisis, interpreta la información que recibe y en base a eso emite una respuesta consciente, racional, ¿ya? Y de esa manera entonces se controla un poco la reacción amigdalina. Otras zonas de este centro límbico, el anillo límbico del cual hablamos, es el área septal responsable de todo lo que son las situaciones de placer, especialmente de carácter sexual. Por lo tanto, vamos a ver que en estas zonas se van a manejar altas cantidades de dopamina. El núcleo accumbens que está en esta zona, si lo miramos bien en el esquema, acá abajo el núcleo accumbens, lo buscamos, está muy cerca del área septal o septum, también va a estar relacionado con el placer y la adicción. De tal manera que si nosotros tenemos una experiencia placentera, la vamos a querer repetir muchas veces. Y para ello entonces la dopamina, como decíamos, igual que en el área septal, va a jugar un papel muy, muy importante. Si yo tengo bajos niveles de placer y consumo una sustancia que me produce ese placer, y yo lo conozco y me enamoro de esa experiencia, voy a querer repetirla. Y si lo hago solamente cuando consumo esa sustancia que me lleva a estados muy, muy altos de placer, yo voy a tender a la adicción, es decir, a repetir esa acción para poder seguir sintiendo esa acción placentera. Entonces, si nosotros buscamos una causal de la adicción a las drogas estimulantes, la vamos a encontrar en esta zona, principalmente en el núcleo accumbens. El giro cingulado es este
cuerpo azul que tengo acá, que va a relacionar a la amígdala, al hipocampo, con el área prefrontal del cerebro, acá al revés, ¿ya? De esa manera yo voy a poder tomar buenas decisiones. La emoción se va a subyugar a la razón, que eso es lo que esperamos. En este esquema que les voy a mostrar, vemos que se presenta lo que llamamos la vía corta. ¿Qué significa? Si nosotros vemos acá un león, tiene una conducta muy agresiva, las señales van a ir, decíamos, al tálamo. ¿Okay? Ahí voy a ir marcando yo. El tálamo nos va a llevar, ¿cierto?, la información a la amígdala. La amígdala va a reaccionar, ¿ya?, mandando información a la zona del hipocampo, donde se almacena la experiencia, para poder después tomar decisiones en una segunda situación, ¿ya? Y de inmediato la amígdala transmite señales al hipotálamo. El hipotálamo al tronco encefálico, porque ahí va a bajar la información, hipotálamo, tronco encefálico y núcleo grises, que tienen que ver con los movimientos y las respuestas automáticas y la expresión de la experiencia, ¿okay? Y automática. Yo puedo decir, no tengo miedo y tengo una cara de pánico, y esa no la puedo fingir porque los núcleos grises me van a generar esa respuesta automática. El tronco encefálico va a tener que ver con la regulación de la frecuencia respiratoria, principalmente en la zona de la protuberancia anular o el puente de Barolio, bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio vulvar, si se van dando cuenta, el centro vasoconstrictor, controla la secreción salival, y el hipotálamo, que está sobre el tronco encefálico, que es el que va dando las órdenes hacia abajo. Y también a nivel de la médula espinal vamos a encontrarnos con el sistema nervioso simpático, que nos va a reforzar. Entonces, esta es una respuesta emocional que a veces se escapa de la razón. Si damos un ejemplo frente a una situación de un temblor fuerte, o más bien un terremoto, y la persona está acostada con muy poca ropa, o sin nada casi. Si la atrapa la amígdala, ¿qué va a hacer? Y tiene una experiencia anterior de haber vivido un terremoto, va a salir despavorida a la calle y no se va a dar cuenta que lleva muy poca ropa. ¿Por qué razón? Porque funcionó con la vía corta de la amígdala y no pensó nada más, ni siquiera se imaginó con qué ropa iba a vestir, ¿okay?, o vestido. La vía larga no, porque la vía larga, ¿qué hace? El tálamo envía señales al cerebro, a la zona de la corteza prefrontal, donde uno toma las buenas decisiones, porque es la parte consciente, donde está todo lo que nosotros hablamos de raciocinio, de análisis, de interpretación, ¿ya?, y de asociación también, de tal manera que ahí se toman las buenas decisiones. Y luego supedita un poco la acción de la amígdala y recurre a la información del hipocampo y toma una decisión coherente, una planificación para poder salir de esta situación de riesgo. ¿Okay? Ahí tenemos entonces la función que hace la corteza: supeditar lo racional a lo emocional, de manera que podamos responder de acuerdo a la intensidad del estímulo que provoca esta reacción. Y por último vamos cerrando lo importante, que es la corteza orbitofrontal, ¿ya?, donde se toman las buenas decisiones. Se conecta con el área del sistema límbico, participa en el procesamiento emocional y en la valoración de la recompensa-castigo. Una lesión en esta área puede generar desinhibición, falta de control con drogas, adicciones y problemas de sociabilidad. La corteza cerebral siempre está frenando a este sistema límbico, porque este sistema límbico reacciona en forma emocional. Ejemplo, los niños lo hacen. Tienen hambre, lloran. Respuesta emocional, ¿ya?
tienen deseos de orinar, se orinan en los baños y defecar, se defecan igual. De tal manera que no hay ningún control ni hay ninguna inhibición, desinhibidos, totalmente. Cuando una persona tiene debilitadas estas áreas prefrontales, ¿qué pasa? Reacciona en forma violenta ante cualquier situación. Se desinhibe, no hay un control, no hay una toma, en el fondo, de decisión coherente. No toma la información, la procesa y después emite una respuesta, sino que reacciona en forma violenta. Esto se puede ver en situaciones, dos situaciones, además de algún tipo de enfermedades, por supuesto, pero en el caso de el consumo de drogas y el consumo de alcohol, lo que hace es inhibir a la zona de la corteza cerebral, de tal manera que me deja sin la posibilidad de procesar la información y tomar buenas decisiones. De tal manera que en esta situación, bajo influencia de droga y alcohol, yo puedo ser muy violento y golpear por cualquier cosa a alguien, incluso matarlo. Estoy bajo esa influencia de alcohol y droga, por lo tanto no estoy consciente, escuchen bien eso, consciente de lo que estoy haciendo. Lo hago simplemente porque me nace. Si yo voy por la calle normalmente en el centro y me dan deseos de orinar, voy a entrar y buscar un baño. Me voy a encerrar en el baño, ¿cierto? O para hacer otra necesidad más compleja. Cuando yo estoy bajo la influencia del alcohol y droga, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente orino en la calle donde sea, o me siento y me hinco y hago lo que tengo que hacer. No me interesa la cantidad de gente que pasa, es como si yo no los viera. Y eso es entonces lo que explica que algunas personas sean tan desinhibidas en ciertas situaciones, ¿no? Y yo puedo entrar a una discoteca, yo soy joven, entro a una discoteca y golpeo a alguien por casualidad y digo, hola, perdona, ya, no te vi, disculpa. A la salida vengo bajo influencia del alcohol, el mismo golpe con otra persona muy similar. Yo, ¿qué es lo que hago? Reacciono violentamente y empiezo una pelea, sin conocerlo, sin nada. La diferencia es que entré consciente, ¿ya? Y salgo con una corteza cerebral, ¿ya? Orbitofrontal muy deprimida, muy bloqueada por el alcohol o por las drogas. Acá tenemos, ¿cierto?, una reacción entre un hombre y una serpiente. Tanto el hombre como la serpiente van a funcionar hipotalámicamente. Puede que la serpiente enfrente o bien se vaya. En los animales, el hipotálamo, el sistema límbico, controla todas sus acciones vegetativas y tiene que ver con la programación del ataque o la huida. Hasta influye en la planificación del ataque en grupos, en manadas. Acá entonces vamos terminando el tema y este cuadro nos indica muy bien todo lo que hemos dicho en la clase. Cómo la amígdala tiene conexión con la neocorteza, cómo la neocorteza puede influenciar en las respuestas y graduarlas. ¿Por qué? Porque ahí lo que predomina es la razón, en cambio en la amígdala predomina la emoción. Y también establecer lo siguiente: los procesos de aprendizaje, de memoria, donde actúa un neurotransmisor que hablamos, que era la acetilcolina, a veces se impregnan en nuestra memoria cuando hay un factor emocional, ¿ya? Importante. Que esta materia me interesa, me gusta, me siento bien, lo que voy a hacer es entusiasmarme y estudiar la raza. Si hay una experiencia con esta materia, con el profesor y con otras situaciones, me produce como un desagrado, he tenido malas experiencias, lo más seguro es que responda de manera mucho más desmotivada al aprendizaje de esa asignatura. Así que si aprendemos con un componente emocional, vamos a encontrarle más sentido a lo que estamos adquiriendo. Y si yo les doy una aplicación en mi vida diaria, con mayor razón va a ser así. Pues bien, terminamos esta parte del sistema límbico y vamos a
desarrollar en una nueva clase lo que es, especialmente lo que es el hipotálamo, con todas sus acciones de tipo vegetativa, que están muy asociadas con estas estructuras previas. Espero que les haya quedado claro, ¿ya? Y los dejo hasta acá en esta clase. Así que muchas gracias por haber participado.